guardamos, hermanos, en nuestro corazón. Y vamos a leer, dice, hermanos, el versículo 13 de este capítulo 4. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén, gloria al Señor. Yo creo que hemos ya pedido y hemos dicho: Señor, ayúdame, abre mi oído, mi entendimiento, mi corazón, Señor. Yo quiero que esta palabra llegue a mi vida. Ahora, vamos a pensar, hermanos, en un tema en esta hora. Y el tema es: no durmamos como los demás. No durmamos como los otros. Yo no sé cómo le quiere poner ahí. No durmamos como los demás, como los otros. Y fíjense, hermanos, esta lectura muy interesante dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os pongáis tristes como los otros que ya no tienen o que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos. Fíjense, hermanos, la iglesia en este último tiempo, la iglesia en este siglo, la iglesia, hermanos, que en algún tiempo fue una iglesia, hermanos, que prosperó, que fue una iglesia, hermanos, que crecía y se fortalecía cada vez más. Esta iglesia, hermanos, que un día predicaba la palabra, esta iglesia que un día, hermanos, venía y anunciaba este evangelio, últimamente, hermanos, ha caído en un sueño profundo. Últimamente, hermanos, cuánta gente o cuántos creyentes o cuántos hombres y cuántas mujeres, hermanos, también ha caído en un sueño profundo. Y esto, hermanos, ha venido a ser un grave problema, hermanos, para el cuerpo cristiano o para el cuerpo de Cristo. Porque este sueño, hermanos, y fíjese que si nosotros analizamos literalmente, lógicamente, ¿qué sucede cuando usted cae en un profundo sueño? ¿Qué pasa cuando usted cae en un profundo sueño? No siente, no tiene la capacidad de escuchar algo que está sucediendo alrededor. ¿Por qué? Porque el sueño profundo, hermanos, nos hace caer en un estado, hermanos, donde no sentimos nada.
A excepción, hermanos, de que quieran despertarnos, pero a veces, hermanos, ni aún así nos mueven. Y aún así, hermanos, en ese sueño profundo nosotros no sentimos nada. Y ahora, hermanos, y cuando la iglesia o cuando yo duermo, el enemigo empieza a ganar ventaja. Ese es el primer detalle, fíjese, hermano. Cuando yo me duermo, cuando yo empiezo a dormir, cuando yo empiezo a caer en el sueño, cuando yo empiezo, hermanos, a cabecear, empiezo a dormir, entonces el enemigo gana ventaja. El ladrón no busca cuando usted está despierto. El ladrón siempre busca las horas cuando usted más duerme. El enemigo también, hermanos, está procurando a través de este sueño espiritual, hermanos, el cual la iglesia ha caído, o muchos creyentes hemos caído, para ganar ventaja, para entrar, hermanos, sutilmente, para engañar al creyente, para engañar al hombre, para engañar, hermanos, a aquellos que creían y que eran creyentes en el Señor. Y no digamos, hermanos, el año que pasó, y no digamos en el tiempo en el que estamos en estos días. ¿Cuánto creyente, hermanos, se durmió? ¿Cuánto creyente, hermanos, cabeció? Y aquí, hermanos, el tema es: no durmamos como los otros. Usted y yo, hermanos, somos la iglesia de Cristo. Usted y yo somos la iglesia, no solamente la iglesia de Cristo, sino la iglesia, o debemos ser, hermano, o tenemos que ser la iglesia viva. Porque una iglesia que duerme es una iglesia, hermanos, que no siente nada. Está como inconsciente. No durmamos como los otros. No durmamos como los demás. Muchos hermanos en este tiempo se han dormido. Muchos creyentes, muchos jóvenes, hermanos, muchos adultos, muchas mujeres, hermanos, se han dormido. Han empezado, hermanos, a cabecear, a dormirse. Fíjense, hermanos. ¿Y sabe qué? Cuando una iglesia se duerme, cuando una iglesia empieza a caer en sueño, cuando empieza a dormirse, pero aquí, hermanos, la exhortación es: no durmamos como los otros. Si los otros ya se durmieron, nosotros despertemos. Si los otros, hermanos, empiezan a cabecear y a dormirse, nosotros despertemos, porque el Señor viene por una iglesia que esté velando, por una iglesia, hermanos, que esté despierta. Y esa iglesia quiero ser yo. Esa iglesia quiero ser yo. Esa iglesia quiero ser yo, hermanos, la que esté despierta. Sabe, hermanos, muchas iglesias o muchas personas, hermanos, porque la iglesia no es el templo, sino es la gente, hermanos, que persevera o que ha entrado al redil, hermanos, del Señor Jesucristo. Muchos ya han dormido. Muchos, hermanos, ya se han dormido. Y todos, hermanos, le echan la culpa. ¿A cuál? Al gobierno, a la enfermedad que hay, hermanos, o que está contagiando a muchas personas. Y le echamos, hermanos, la culpa a eso. Decimos, es que eso es el motivo. Hermanos, la iglesia o muchos creyentes ya se durmieron. ¿Saben cuándo? Cuando ya no adoran a Dios. Esa es, hermanos, una de las características cuando un creyente empieza o ha caído en un sueño profundo, y es que ya no adora a Dios. Ya no adora a Dios. Ya no quiere adorar a Dios. Ya no quiere servir a Dios. Ya no tiene temor de Dios. Esa es una señal, hermanos, de que muchos han caído en un sueño, cuando ya, hermanos, pierden el temor a Dios. Ya no adora.
Ya no sirve al Señor. Y no me refiero del servir o ser bueno, sino de que hacer algo para el Señor. Ya no hace. ¿Por qué? Porque empieza a caer en el sueño. Todo, hermanos, le da pereza. Así como veíamos, hermanos, en una ocasión, el pueblo que estaba en el desierto, hermanos. Ya no adora al Señor, ya no sirve, ya no quiere, hermanos, servir a Dios. Una iglesia que duerme es esta que ya no quiere adorar a Dios. Ya no quiere adorar a Dios. Los cultos son tan pesados, los cultos son tan largos, los cultos, hermanos, se convierten en una pesadilla, hermanos. Venir a la iglesia, venir aquí a este lugar y sentarse o ir a donde se congrega es tan largo y siente, hermanos, eso una carga tan difícil, tan complicada. Y dice, después de esto ya no fue tan lo mismo. Después de este tiempo que estuvimos alejados de la casa de Dios, ya no es lo mismo. El problema es, hermanos, que muchas veces hemos empezado a cabecear, a dormirnos y a caer en el sueño. Por eso es de que la persona que duerme, le decía, hermanos, ya no siente, ya no tiene, hermanos, esa viveza como cuando está despierto. Yo no sé si ha dado cuenta, hermanos, de gente que se duerme dentro de la iglesia. Se duerme. Se duerme, hermanos. Aquí, literalmente, aunque nos ataca, hermanos, en algún momento el sueño, pero no creo, hermanos, que alguno se haya dormido. Algunos que sí se duermen. Hay algunos que van a la casa del Señor, hermanos, pero se duermen. Hay algunos que van a la casa del Señor, hermanos, y a la hora del mensaje, hermanos, se duermen. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el mensaje ya no me gusta? ¿Por qué será que el mensaje de la palabra del Señor o sí me gusta, pero no el mensaje que yo quiero escuchar, sino el mensaje que a tal predicador da porque me gusta, porque no exhorta, o porque dice esto, porque dice lo otro, porque dice chistes? Pero, hermanos, muchos ya han dormido en ese sentido. El mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de exhortación, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje, hermanos, donde habla del infierno, el mensaje donde habla, hermanos, de la santidad, ya no es el mensaje que quiere escuchar, ya no es el mensaje que le interesa, ya no es el mensaje que quiere oír. ¿Por qué, hermanos? Porque ha caído en un sueño. Muchos creyentes, hermanos, están durmiendo en este tiempo, o estamos durmiendo porque el mensaje de la palabra del Señor, hermanos, ya no nos gusta. Ya no queremos oírlo. Ya no. Ahora queremos escuchar, hermanos, mensajes tan literales, hermanos, mensajes tan acoplados a nuestras costumbres. Mensajes tan, hermanos, tan sencillos, que ya no nos reta, que ya no nos confronta, que ya, hermanos, ya no nos hace a nosotros, hermanos, responsables. No. La iglesia que duerme, hermanos, es aquella iglesia que ha desechado a los predicadores que hablan la verdad. La iglesia que está dormida, hermanos, es aquella iglesia que en vez de adorar a Dios, hermanos, ya no le adora a Él, sino que le adora a cualquier cosa. Una iglesia que está dormida, hermanos, es también aquella iglesia que ya no se levanta en adoración a Dios. Ahora, hermanos, cualquier cosa le sirve, cualquier cosa hace, hermanos, cualquier cosa participa, en cualquier cosa anda, hermanos, y ahí está el creyente, ahí está, hermanos, participando, es practicante del mundo. Es practicante, hermanos, de las cosas del mundo. Es practicante de todo lo que el mundo hace, también lo hace. ¿Por qué? Porque es una iglesia o un creyente que ya se durmió. Ahora bien, segundo, los que duermen también, hermanos. ¿Sabe qué dice Hebreos 12:12? Mire, hermanos, Hebreos 12:12 lo que dice.
Por tanto, ¿qué dice? Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Los que duermen, no durmamos como los otros, porque los otros que duermen tienen sus rodillas, tienen sus manos, ¿qué, hermanos? Sus rodillas paralizadas. ¿Y esto a qué se debe, hermano? ¿A qué nos referimos? A gente que, hermanos, ha caído en un parálisis. Que el sueño, hermanos, en el que ha caído los ha dejado inmóviles. Levantad ¿qué? Las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hermanos, cuando usted duerme, cuando yo duermo, ¿cómo estamos? ¿Moviéndonos? ¿Cada vez, hermanos? No. Yo poco me gusta andar viendo, hermanos, a los que duermen. Pero algunos, hermanos, parecen momias. Así. Otros hermanos parecen no sé qué, otros parecen, hermanos, como hipopótamos. Pero no se mueven, hermanos. Eso es estar dormido. Y cuando un creyente también se duerme, las rodillas, las manos, hermanos, se empiezan a estar paralizadas. Ya no hay alabanza a Dios. Ya no hay, hermanos, servicio a Dios. Ya no se mueve, hermanos, en la casa de Dios. Ya no hace nada en la casa de Dios porque está paralítico. No hace nada, hermanos. Hay que ponerlo en una silla de rueda y llevarlo de aquí para allá. Eso es lo que necesita un paralítico. Pero usted y yo, hermanos, si estamos vivos, no necesitamos, hermanos, sillas de ruedas. No necesitamos, hermanos, que nos lleven de allá para acá. Y muchos creyentes, hermanos, en este tiempo se han dormido o están dormidos. Pero aquí lo bueno es que no seamos como los otros, como los que están paralíticos. Los que están paralíticos, hermanos, quieren que se sean llevados para allá, para acá, hermanos, y para donde quiera los lleva. Cualquier persona, cualquier doctrina, cualquier, hermanos, herejía o lo que sea, cualquier dogma, hermanos, los llevan y son llevados para allá, jalados para acá, hermanos, cualquier cosa. Hermanos, él cree. Cualquier cosa cree. ¿Cuántos creyentes, hermanos, que antes adoraban al Señor, que antes, hermanos, predicaban o antes anunciaban el Evangelio, que antes, hermanos, eran personas que alababan al Señor, que sus manos las levantaban, que sus manos no las tenían caídas, que las rodillas, hermanos, las tenían firmes y caminaban, hermanos, en pos del Evangelio? Ahora, hermanos, fíjese, celebrando cualquier cosa. Ahora, hermanos, andan haciendo cualquier cosa. Ahora, hermanos, fíjese, andan diciéndole a todo el mundo que hay que hacer estas prácticas, que hay que hacer lo otro, hermanos. Han cambiado. Y no es que han despertado, sino que se han dormido. El problema, hermanos, es cuando se duerme el creyente. El enemigo gana ventaja. Y luego, hermanos, resulta, y lo ve usted, hermanos, que practicando la Navidad, que practicando el Halloween, que practicando, hermanos, cualquier cosa, hermanos. ¿Por qué? Porque se durmió. Se durmió, hermanos. Mucha gente, hermanos, en las congregaciones están dormidas porque ahora, hermanos, en vez de apoyar al pastor en el mensaje o de estar de acuerdo con el predicador, ahora son, hermanos, la piedra de tropiezo. Y dice, no queremos ese mensaje, ya no queremos esa predicación, ese mensaje ya no es para este tiempo, ese mensaje ya no. Ahora lo que queremos es que cambiemos diferentes cosas y las
las cosas que, miren allá, miren aquella iglesia, cómo celebra la Navidad, cómo celebra el Día de la Madre, cómo celebra el Día del Padre. Miren allá cómo aquella congregación se goza cuando hace esas actividades, celebra el Día del Cariño, porque ahí es donde recordamos y cultivamos el amor entre parejas, entre casados. Hermanos, pero esos son los otros. Nosotros debemos estar vivos para la gloria de Dios, hermanos. Nosotros debemos ser la iglesia viva que tiene la esperanza. ¿Sabe qué? Vamos a ver aquí, Apocalipsis. Capítulo 3. El versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia y en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjense, hermanos. Hermanos, este ha sido el problema también de los que duermen. Esta es la otra característica de los que duermen. Nosotros no somos de los que duermen, hermanos. Nosotros no queremos ser de los que duermen. Esos son los otros. Esos son los otros que no tienen parte, hermanos, en el reino de Dios. No tienen parte en el reino de Dios, hermanos. Y dice: por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Yo quiero que, hermanos, esto es también, hermanos, que han caído en un sueño. Se convierten, hermanos, en creyentes, ya no para el Señor. Ahora, hermanos, no se entiende. Ahora no se sabe si son hermanos, pertenecen a Cristo o todavía son del mundo. Ya no hay diferencia. No se sabe, hermanos, quiénes son. No se sabe, hermanos, qué tipo son. Ya no hay diferencia, hermanos. Y a esto se le llama, hermanos, libertinaje. A esto se le llama, hermanos, vivir, hermanos, impíamente dentro de la iglesia, donde toda la práctica, todo lo que entra, hermanos, en el mundo, todo lo que hay en el mundo, también lo practica, también lo hace. Ya, hermanos, ha perdido el temor de Dios. Ya es, hermanos, una persona, hermanos, tibia, porque ha caído en un sueño. Porque se ha dormido, porque hermanos, se ha dormido. Efesios 5:14. Poco tiempo me queda, pero vamos a ir rápido. Efesios 5:14. Dice, bueno, algunos ya lo encontraron. ¿Cómo dice? 5:14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Los otros, hermanos, que duermen, ¿duermen con quién? Con los muertos. Los otros que están durmiendo, hermanos, ¿duermen con quién? Con los muertos. ¿Y quiénes son los muertos? El mundo actual, la gente sin Dios. Y dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Levántate de los muertos. ¿No cree usted, hermano, que este es el mensaje para los que se han dormido?
Y dice, levántate entre los muertos. ¿Por qué? Porque practica todo lo que el mundo hace. Practica todo lo que el mundo le lleva a hacer y todo lo que hacía antes. Si es borracho, hermano, sigue siendo borracho dentro de la casa de Dios. Si era, hermanos, un adúltero, sigue siendo adúltero dentro de la casa de Dios. Si era, hermanos, un fumador en el mundo, ahora lo sigue haciendo dentro de la casa de Dios. Porque está dormido. Porque queda en un sueño. Porque se ha dormido. El diablo ha ganado ventaja, hermanos. Y eso le lleva, hermanos, a no tener temor de Dios, a no respetar a Dios. Y por eso dice, levántate para andar en luz. Nosotros debemos andar ¿en qué, hermanos? En luz, no en tinieblas. Porque somos hijos de ¿qué, hermanos? De luz, no de las tinieblas. Hemos sido traspasados de las tinieblas a la luz admirable, la luz de Cristo. Por eso somos hijos de la luz. Pero los que duermen practican todas las cosas de los muertos. Todas las cosas. Practican todas las cosas de los muertos. Siguen alabando al Señor. Siguen glorificando a Dios. Siguen, hermanos, cantando. Siguen tocando un instrumento. Siguen predicando. Pero sus vidas, hermanos, ¿qué? Entre los muertos. Pero su vida entre los muertos, hermanos. Eso es lo que está, hermanos. Y eso es lo que debemos cuidar. No caer en un sueño, no caer en el sueño, porque cuando caemos en el sueño nos convertimos, hermanos, en personas, hermanos, cada vez más peor, más liberales, más carnales, menos de Dios, más del mundo. Por eso es, hermanos, que muchas iglesias enteras, grandes, hermanos, hasta de 100, 200 o hasta de miles. Por eso ahora, hermanos, le han dado lugar a la diversión. Por eso ahora le han dado lugar, hermanos, a la diversión, al entretenimiento. Pero no le han dado lugar, hermanos, a la palabra de Dios. Pero no le dan lugar, hermanos, al mensaje de la palabra de Dios. Cuánto creyente también, hermanos, que se ha dormido acá, hermanos, en este lugar. Y no hablemos, hermanos, tan lejos. Que por eso le gusta la diversión. Que por eso quiere la diversión dentro de la iglesia, que quiere, hermanos, entretenimiento, pero no quiere, hermanos, oír el mensaje de la palabra de Dios para cambiar su vida. Lo que quiere es nada más tener, hermanos, un momento de diversión, entretenerse. Nosotros no queremos, o usted quiere diversión, hermanos, entretenimiento. Cuando dormimos, es cuando queremos eso. Cuando una iglesia está dormida es cuando quiere eso, hermanos. En vez de buscar a Dios, en vez de buscar su palabra, en vez de buscar la verdad, en vez de buscar ser libres, quiere ser esclavo nuevamente del mundo, de los deseos, de todo lo que hay. Y un mensaje también a la iglesia en Apocalipsis. Le dice, has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Este es el problema también, hermanos, de los otros que duermen, que han dejado el primer amor. Han dejado, hermanos, de servir a Cristo. Han dejado, hermanos. En el capítulo 2, el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Cuando una iglesia duerme, cuando un creyente duerme, deja el primer amor. El primer amor ya no es Dios, ya no es Jesús, ya no es su palabra, ya no es el servicio a Él. Su primer amor es otra cosa. Su primer amor es otra cosa. Por eso es de que le da importancia a otras cosas. Por eso es de que le da importancia, hermanos, a otras cosas. Antes era el servicio a Dios. Antes era servir al Señor. Antes era su prioridad adorar el nombre de Dios. Era leer la palabra. Era honrar a Dios. Esa era la prioridad. Estar en la casa de Dios, reunirse y adorar a Dios, y amaba a los demás, amaba a los hermanos, pero luego que se durmió empezó a dejar el primer amor, hermanos, y su primer amor se convirtió en otra cosa. Se convirtió, hermanos, en otra cosa, pero menos las cosas de Dios. Menos las cosas de Dios. ¿Cuánta gente, hermanos? Fíjese, cuántos, yo me refiero a los creyentes, porque si hablamos de la gente, hay millones, hermanos, que no sirven a Dios, que ahora, hermanos, están buscando entretenimiento, que ahora, hermanos, andan en los parques, que ahora, hermanos, andan en los lugares turísticos, que ahora andan, hermanos, pero cuánto creyente también, hermanos, antes era prioridad las cosas de Dios, congregarse, servir a Dios. Si había un culto, hermanos, allí iba. Si había dos cultos, también quería estar en los dos. Pero ahora si hay dos, queremos estar solo en uno, y si no se puede, mejor hasta el otro. Y así, hermanos, cuánta gente, hermanos, cuando empieza a caer sueños sobre nosotros, empezamos a perder prioridad a las cosas de Dios. Ya no hay prioridad a las cosas de Dios. Ahora se divierte más en las cosas del mundo. Ahora se entretiene más en las cosas del mundo. Ahora, hermanos, le gustan más las cosas del mundo. Ahora siente más tranquilidad, hermanos, estar allá, hermanos, con el mundo. Ahora siente más bonito estar allá, hermanos, rodeado de gente, hermanos, que solamente está diciendo malas palabras. Solamente está diciendo, hermanos, cosas malas. Solamente está induciendo a la mente del hombre, hermanos, a pecar, a robar, a adulterar, hermanos, y a hacer cualquier cosa. Pero nosotros, hermanos, estamos y decimos: Señor, tú eres mi prioridad. Porque eso es lo que el Señor quiere. No que dejemos el primer amor, sino que volvamos al primer amor. Oseas capítulo 14, 1. ¿Sabe qué dice? Oseas 14:1. Ya para terminar. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. La gente que ha caído en un sueño profundo, ¿sabe qué? Ha caído. Y el mensaje ahí es: vuelve, regresa, ahora estás a tiempo, estamos a tiempo, hermanos, de regresar, de volver. Si hemos dejado el primer amor, si hemos caído en un sueño, hermanos, si ya nos aburrimos de estar en la casa de Dios, si ya nos aburrimos, hermanos, de estar en el evangelio, si ya nos sentimos, hermanos, ya no nos sentimos cómodos con la palabra, ya sentimos fuerte, ya sentimos que nos exhorta, pero aún más, vamos a ir aún más, hermanos, cuando ya mi vida practica el pecado y hace el pecado y vive ahí en el pecado, está en un sueño profundo. Aunque así adore al Señor, aunque así pase aquí, hermanos, y cante, aunque así, hermanos, venga y use, hermanos,
unos cánticos, unos instrumentos y haga lo que tiene que hacer. Pero si su vida, hermanos, está ahí en esa condición, hermanos, una persona dormida, es una persona que hace tales cosas, pero no le importa, no le interesa, ya no le vale todo, hermanos, le vale todo. Ya no tiene temor, ya no tiene respeto. Antes, hermanos, había un respeto por la casa de Dios. Yo no sé si usted se acuerda. Antes había un respeto, hermanos. Aunque era literal, pero era bueno. Era literal porque notaba como un poco de temor entrar aquí. Literal. Aunque el pueblo de Israel, hermanos, dice que honraba al Señor con sus labios. Pero el problema estaba en su corazón. El problema también de los que duermen está en su corazón. Que aunque están aquí físicamente, que aunque estén quizás todas las noches físicamente, pero el problema está en su corazón, que vive, hermanos, en el engaño, que vive en el error, que vive, hermanos, ahí está, pero ahí, hermanos, se siente bien, se siente cómodo. Levántate. Vuelve a Dios, vuelve a Él, vuelve al primer amor, volvamos al primer amor. Si nosotros volvemos al primer amor, hermanos, nosotros seríamos, hermanos, las personas que adoraríamos al Señor con más devoción. Nosotros seríamos las personas, hermanos, que veríamos más la gloria de Dios. Y por lo tanto, hermanos, Dios a veces no se manifiesta por ese motivo, porque a veces, hermanos, nosotros andamos mal, andamos haciendo cosas y las seguimos haciendo, pero aún así, hermanos, nosotros pedimos: Señor, aquí estás. Señor, muévete. Señor, haz lo que tienes que hacer. Pero Dios no hace nada. Pero Dios no hace nada, hermanos. Ya volvamos al primer amor. Despertemos del sueño para que nos alumbre esa luz que es Cristo. Póngase de pie. Cristo quiere gente viva. Quiero una iglesia viva. Quiero una iglesia que viva. Quiero una iglesia que le adore. Quiero una iglesia que le alabe. Quiero una iglesia que se aparte, hermanos, del mundo. Quiero una iglesia que viva para Él. Porque por esa iglesia es la que Él viene a traer. Pero nosotros sintámonos alegres, digamos: Señor, yo no soy como los otros que duermen, que no tienen esperanza, como los otros que duermen. Nosotros somos los que vivimos, nosotros somos que tú nos has dado vida, y esta vida es la que disfrutamos en ti. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta hora, Señor, por este tiempo, por este privilegio. Gracias te doy, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias te doy, Señor, porque tú nos has guardado. Ayuda, Señor, a cada uno. Mira, Señor, si hemos caído en el sueño, si hemos caído en esa situación, Dios mío, el cual el pecado, el diablo ha ganado ventaja y ha entrado en nuestra vida. Ayúdanos. Honramos, hermanos, en nuestro corazón. Y vamos a leer, dice, hermanos, el versículo 13 de este capítulo 4. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis